Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a compartir acerca de un tema muy importante, muy interesante y que tiene que ver precisamente con lo que se celebra hoy día, 31 de octubre de 2020. Bueno, se celebra todos los años el 31 de octubre. Y para aquellos que piensan que es el Halloween, no, no vamos a hablar de Halloween. No es eso lo que estamos celebrando los cristianos o lo que debemos celebrar todos los cristianos. Lamentablemente esto ha sido una fecha ignorada por una gran mayoría de cristianos por diferentes causas. La han ignorado. Una por el mismo desconocimiento, otras por eh, intereses, por la intencionalidad de que esta fecha no les toque en sus conciencias y no despierte la curiosidad en los feligreses para ellos no tener que enfrentarse a una realidad que han ignorado por siempre para poder mantener sus líneas de educación a la iglesia o de predicación, sus líneas de un cristianismo cada vez más secular, un cristianismo cada vez más disfrazado, un falso cristianismo. Eh, es una época que nos invita a no hablar con eufemismos, no hablar con hipócritamente, sino ir directo y ser radical en lo que estamos conversando, porque es algo bien grave, es algo bien triste. Hace unos años atrás hice una encuesta a como alrededor de 100 personas de diferentes iglesias que estaban en un evento y les preguntaba sobre si ellos sabían que se celebraba esta fecha y el 99% respondió que Halloween. Solo una persona tenía cierta idea por allá de que hoy 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante, un día que debe ser muy importante para cada uno de nosotros. ¿Okay? Y como decía, es lamentable este desconocimiento, porque este desconocimiento trae ignorancia y falencias en cosas muy importantes y vitales en cuanto a lo que es la doctrina cristiana. Y para comenzar a hablar del tema en cuestión, tenemos que hacer un poquito de historia. No voy a extenderme mucho, no voy a ser muy, vamos a decir, extenso y específico en muchos detalles, porque nos llevaría demasiado tiempo. Son 2000 años de historia que no podemos resumirlos en el tiempo. Y la idea en esta oportunidad de esta enseñanza que quiero darle es acerca de un aspecto de la reforma que se mantiene vigente y que debe mantenerse vigente en la iglesia cristiana, y es el que se refiere a lo que se denomina las 5 solas. Quizás esto es algo que ustedes no han oído, pero bueno, lo están oyendo ahora. Las 5 solas son 5 preceptos que debe guardar la iglesia cristiana, pero bueno, ya llegaremos allí. Antes de esto, como decimos, ¿verdad? Vamos a hablar de la reforma, pero antes de hablar de la reforma tenemos que hablar un poquito de historia de la iglesia cristiana para poder entender a qué se refiere y para poder entender de dónde venimos. Muchos cristianos tienen la idea de que Cristo resucitó, los apóstoles, Pablo, Pedro, los discípulos de Jesús convertidos en apóstoles, la iglesia cristiana de los hechos, y brincan al siglo XXI, ignorando todo un proceso de experiencias y de vida de la iglesia cristiana que nos tienen que enseñar demasiado, nos tienen que enseñar mucho. Principalmente la iglesia de los primeros años tiene que enseñarnos demasiado. Esos hermanos fueron en realidad unos héroes de la fe, unos hombres que dieron su vida, que no están escritas en muchos registros, pero la gran mayoría de ellos se enfrentó y vivió ese cristianismo
primigenio, ese cristianismo inicial donde ser cristiano era prácticamente una sentencia de muerte. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema y partimos de lo que estaba en este momento hablando. El Señor resucita, instaura, deja a los apóstoles ese gran mandato que es también para nosotros, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La iglesia comienza a crecer, el Evangelio comienza a expandirse por todo el mundo conocido, los apóstoles salen a predicar el Evangelio, y no solamente ellos, todos los cristianos. Y un detalle bien interesante es que ellos comenzaron a sufrir persecución, y estas persecuciones sirvieron para que ellos salieran a todos los lados del mundo conocido y llevaran con ellos el Evangelio. Algo muy interesante porque estas personas salieron, emigraron en masa, pero llevando ese mensaje de esperanza y de salvación a donde llegaban. Ellos salieron por ese motivo. Por eso es que es muy importante las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. Y cuando Dios está en nuestras motivaciones, cuando Dios es quien mueve, cosas maravillosas pasan. Y eso pasó en ese momento. La iglesia, vamos a decir, explotó y se regó por todo el mundo conocido. Y junto con el mensaje de salvación que ellos llevaban y con ese mensaje de salvación que ellos dieron a conocer, comenzaron los martirios, comenzaron las persecuciones. La iglesia se tenía que reunir en lo que se llamaba catacumbas, eran cuevas. Era una situación bien difícil, como les digo, casi que en los primeros años de la iglesia cristiana, casi el ser cristiano casi era un sinónimo de la pérdida de la vida. Eran perseguidos, eran maltratados, eran marginados, y además de esos problemas, la iglesia también tuvo que enfrentarse a otros problemas dentro del seno de la iglesia, con personas que querían introducir herejías, enseñanzas que no estaban de acuerdo con la palabra y con la enseñanza apostólica que se convierte en la palabra que tenemos ahora. Y comienza también, la iglesia necesita o amerita el surgimiento de hombres llamados apologetas, que fueron hombres que comenzaron a defender la causa del Evangelio. Estos primeros 400 años fueron muy difíciles para la iglesia, pero fue un crecimiento extraordinario. Y la vida cristiana era una vida cristiana dinámica, donde los hermanos vivían la vida cristiana a cabalidad, a plenitud, con todos los problemas y las deficiencias que pudieron haber tenido. Los problemas políticos, económicos, sociales eran también terribles. Vemos incluso, está registrado en los Hechos de los Apóstoles, momentos donde hubo hambrunas en ciertas ciudades y la iglesia se unió para atender la necesidad de los hermanos de esas ciudades, de esos sitios, como realmente debe ser el comportamiento de una iglesia realmente orientada por la palabra del Señor, esa iglesia que ve por el otro antes que por su propio beneficio. Entonces, continúan esos primeros 400 años esa situación hasta que se dan situaciones políticas con un emperador que llega, simpatiza con el Evangelio, hay otro emperador que oficializa el Evangelio, el cristianismo, mejor dicho, como religión. Más que todo, esto trajo pro y contra, ¿verdad? El pro era ahora la libertad que tenían los hermanos de estar tranquilos, o la protección ligera que podían tener algunos, aunque esto no fue algo que se mantuvo por el tiempo, porque hubo fluctuaciones en esto, por los cambios, cada vez que había cambio de emperador, cada quien hacía lo que quería. Pero sí, lamentablemente, y pareciera contradictorio que yo dijera lamentablemente, esta situación de que ellos comenzaron a disfrutar de una tranquilidad, de una paz humana, trajo consigo también otros problemas. A la par de que la iglesia va creciendo, la iglesia también va creciendo en estructura. Al principio su organización era muy incipiente, muy sencilla. Estaban los pastores, los obispos,
los presbíteros, los diáconos. Pero a medida que la iglesia crece más y la iglesia va adquiriendo estabilidad, van creciendo las congregaciones, van surgiendo unos tipos de liderazgo organizacionales. Ya los obispos de ciertas comunidades comenzaban a tener autoridad sobre otros obispos en su ámbito geográfico. Este proceso se da a la par de vamos a decir, ese arropamiento por parte del Estado, de la iglesia, y la iglesia incluso va adquiriendo o imitando las estructuras organizacionales del imperio. Es por eso que vemos entonces el nacimiento, igual que Constantino divide el imperio en zonas, la iglesia también dividió en zonas, y vemos cómo entonces nacen lo que llaman los patriarcados, nacen lo que se llama esos obispados, y en la iglesia antigua 5 divisiones, 5 regiones surgieron: Constantinopla, Alejandría, lo que es África, Jerusalén, y la más poderosa, que era Roma. Y este poderío de Roma fue un proceso que se dio por muchos motivos. Y como dije, no puedo ahondar mucho porque se nos haría demasiado largo y extenso el tiempo, para dedicarle este tiempo. Entonces, por diferentes razones, Roma va adquiriendo un poderío inusual, un periodo superior sobre los demás patriarcados. Viene la división del reino, del imperio, y también se produce la división de la iglesia cristiana en oriental y occidental, ¿okay? Con sus diferentes patriarcas en cada región. Pero Roma también se ve fortalecida en el hecho de que en los años 700, algo así, 800, viene la oleada islámica, ¿verdad? Los países islámicos, el islamismo toma ese sector. Y el único bastión, vamos a decir así, el único patriarcado que no sufre la embestida del islamismo fue precisamente Roma. Esto colabora también en que vaya creciendo vamos a decir, la iglesia cristiana ahí radicada, y que ese patriarcado se hiciera fuerte. La iglesia cristiana entonces fue expandiéndose y creciendo, y a partir del año 700, 800, esa misma fortaleza que va adquiriendo la iglesia cristiana también la va llevando a una secularización muy peligrosa. La iglesia y los obispos, los jerarcas de la iglesia, comenzaron a adquirir un poder y a experimentar una autoridad sobre incluso hasta en el mismo Estado, que les fue dando un poderío social, económico, político, que los llevó a abandonar la causa real del cristianismo. Esa expansión, esa gran comisión que el Señor dejó bien establecida comenzó a descuidarse, y estas autoridades comenzaron a poner más atención, más cuidado a la adquisición y al manejo de ese poder. Esto provocó que se fuera degradando el evangelio, y por diferentes razones. Recordemos que hay cambios políticos, cambios sociales en la sociedad, y estos fueron afectando de manera tal que la iglesia entonces comenzó a degradarse en cuanto al sentido del espíritu. Ya la liturgia cambian las enseñanzas, se va limitando a ciertos grupos. Esa liberación que había tenido el evangelio y la palabra, que Jesús había, vamos a decir, sido clave en esto, cuando recordemos que el evangelio y la palabra estaba circunscrita al grupo de los escribas, fariseos, y el pueblo no le llegaba esa enseñanza. Esa liberación que hace Jesús de esa enseñanza otra vez viene a verse aminorada por la acción y la responsabilidad, y por la banalización, la mundanalización de la iglesia cristiana de la época.
Es entonces cuando comienza a degradarse esta conducta, pero hay algo muy interesante, que a través del tiempo Dios siempre mantuvo remanentes, mantuvo gente que siempre estuvo preocupada por la verdadera doctrina, por la verdadera palabra, por la sana doctrina. Y a través de la historia, muchos de estos hombres se levantaron. Ese decaimiento de la iglesia va provocando ese tipo de reacción en mucha gente. Y a mediados del siglo XV, XVI, comienza o se da lo que se llama el proceso de la reforma. Pero realmente hubo durante toda la historia de la iglesia, en la medida que ella fue bajando, fue degradándose, hubo gente que el Señor levantó para que recuperar o tratar de recuperar y llamar la atención de volver a la sana doctrina. Es por esto entonces que aparecen en la historia de la iglesia hombres como de Orbáis, Pedro Baldo, Savonarola, Wycliffe, Juan Hus, y son hombres que no aparecen con un protagonismo muy grande en lo que respecta a la reforma realmente, pero fueron precursores, fueron hombres que se levantaron en contra de la autoridad de la iglesia de entonces, radicada en el Papa, porque entonces vemos que fue degradándose tanto, que entonces es la estructura de jerarquización que se dio allí, provocó que quienes estaban en la cúpula tuvieran un poder tal que se convirtieron prácticamente en los directores o en la voz, entre comillas, de Dios en la iglesia. Ellos se adjudicaron ese papel al punto de que en las distintas reuniones que llamadas concilios que se fueron dando, ellos fueron organizando legislativamente ese poder al punto de que entonces como enseñanza y como doctrina en la iglesia impusieron la jerarquización y la infalibilidad de estos hombres, cuando realmente nosotros sabemos que la infalibilidad está en la palabra y en el Señor. Entonces estos hombres fueron adquiriendo tanto poder y ahí viene entonces, nace el papado. Estos hombres comenzaron a dirigir la iglesia cristiana del momento, algo que es muy interesante, algo que debemos ver claramente. Esa era la iglesia cristiana. Ahí no es que vamos a estar diciendo, no, que no eran cristianos, no, señor. Eso era lo que había, como dice el dicho, de la iglesia cristiana. Estaba en ese decaimiento. Entonces el Papa viene a tener ese poder allí. Todos estos hombres que se levantaban en contra y no eran personas que estaban fuera de la iglesia, era gente de la iglesia que se levantaban protestando, diciendo, objetando lo que estaba haciendo la iglesia, porque ellos veían que estaba desviada totalmente de lo que era el sentido de la sana doctrina y de la palabra. Entonces, todos estos hombres que fueron apareciendo en varios momentos de la historia, ¿verdad? Y poco a poco ellos fueron influyendo en el pensamiento, pero fueron lamentablemente, fíjese algo curioso, esa persecución y ese poder con que fueron perseguidos los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, ahora la iglesia lo hacía con sus mismos seguidores que se desviaban supuestamente ellos de lo que ellos enseñaban. Y estos hermanos que se levantaban y protestaban y decían y objetaban esa autoridad, eran reprimidos, eran juzgados y eran muertos, ¿verdad? Y era bastante complicada esta situación. Quizás por eso estos movimientos se iba frenando hasta que llegó entonces en la época del año 1500, de los años 1500, donde aparece este hermano Lutero, Martín Lutero, que impulsa con un acto muy valiente de parte de él en esa época en las universidades, o mejor dicho, perdón, en las catedrales,
las puertas de las catedrales eran como como el portal de Facebook actualmente. O sea, allí todo el que quería publicar algo lo ponía allí, lo pegaba allí. Lógicamente, este hombre coloca en esa oportunidad, un 39 de octubre, coloca en la catedral de Wittenberg, coloca lo que se llama las 95 tesis. Era un análisis y era una objeción que él hacía con 95 principios que él presentó a la iglesia y él presentó ante el pueblo, ante la gente, donde se objetaba todo lo que era la autoridad de la autoridad papal y se objetaba todas las enseñanzas que estaban desviadas de la palabra. La intención de Lutero no era dividir la iglesia, esa no fue su intención. La intención era un llamado a volver a la sana doctrina, era un llamado a volver a las escrituras. Lógicamente esto iba a perjudicar, iba a golpear todos los privilegios y las posiciones que tenía el poderío eclesiástico de la época, y por eso entonces se da el cisma, vamos a decir así, se da la división o nace a partir de allí todos aquellos que estaban de acuerdo con estos principios se unen y comienzan a seguirlo y entonces nace lo que es el protestantismo. Pero vamos a llegar ahí un momentico más. Entonces vemos que este hombre, con este hecho, la reforma no se dio ese día. La reforma fue un proceso de mucha gente que estaba preocupada porque la iglesia había desviado su fin, y entonces en los años, en el tiempo se fue dando eso. Lógicamente este acto de este hombre fue el clímax, fue el punto de inflexión donde se produce entonces el quiebre prácticamente, y por eso se celebra los 31 de octubre el Día de la Reforma. Es un proceso que no ha terminado, es un proceso que sigue, que allí se hizo con una gran, vamos a decir, fue el proceso, el momento clave, el momento cumbre, porque entonces se levantan otros hombres como Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, hombres que acompañaron a otros que se sumaron y acompañaron a estos hombres y provocaron dentro de la iglesia esa reacción o esa reforma. Se reformó, la gente comenzó a buscar la palabra y confluyeron muchos detalles importantes, la aparición de la imprenta, el hecho de que la gente pueda tener su Biblia, la aparición de nuevas traducciones a producto de inquietudes de otros hombres intelectuales de la época, como Erasmo de Rotterdam. Y así, este proceso se confluyeron todos estos factores y da como resultado el nacimiento de la iglesia protestante, o el nacimiento, no, la aparición o la dedicación hacia la palabra, hacia la verdadera doctrina, hacia la sana doctrina. Toda esta gente que siempre existió dentro de la iglesia, ese remanente que Dios mantuvo dentro de la iglesia, se hace fuerte y entonces hay la separación inevitable. Hay muchos detalles y hay muchas cosas que hablar acerca de la reforma, pero no es el punto que quiero con fortaleza destacar, porque realmente el punto vital de esta enseñanza es el hecho de la reforma hoy. Entonces seguimos viendo que aparecen estos hombres, se produce dentro de la iglesia esa separación. La iglesia cristiana del momento, o la iglesia católica, sigue su camino con las mismas doctrinas de siempre, pero aparece este grupo de hermanos que ahora van a la palabra, van a la sana doctrina, comienzan a ser llamados protestantes, porque en varios sucesos que ocurrieron hubo una protesta o unos grupos de personas que protestaron. De eso es una historia bastante larga y muy interesante, pero para resumirles así, por eso se llaman protestantes a los cristianos evangélicos. Entonces nace el protestantismo, que realmente yo no lo llamo como un nacimiento, porque no partimos de allí, sino que desde la iglesia, de que Cristo fundó su iglesia, existimos. Solo que allí hubo una demarcación, una separación. Bueno, ustedes, la iglesia, ustedes siguen por ese camino, nosotros vamos por ese camino, por el camino real, por el camino que nos marca la palabra. Eso fue realmente lo que sucedió.
con muchos problemas, muchas dificultades, como todas las cosas, pero allí sale la iglesia cristiana evangélica, realmente, de allí. Y es interesante que conocerlo, de dónde venimos, ¿verdad? Venimos desde allá, desde ese momento en que Cristo establece su iglesia, pero hemos pasado por unos procesos. Y en esta división, en los 1500, se da la separación entonces, la iglesia católica romana por un lado y nosotros, la iglesia protestante. Eso es lo que se celebra el 31 de octubre. Ahora bien, ¿por qué digo yo que este proceso no ha parado? No ha parado porque las causas que produjeron este suceso no han terminado. De hecho, la iglesia católica se mantiene igual, aunque ellos, el producto de esto, ellos hicieron lo que llaman la contrarreforma y luego en unos concilios trataron de hacer reformas pero igual siguen con las mismas dificultades, las mismas debilidades que doctrinales y falsedades doctrinales que los caracterizan y lamentablemente siguen ese error. La iglesia cristiana evangélica también ha caído entonces o ha sido afectada por estos mismos motivos. Los mismos motivos que produjeron la reforma en el año 1500 se han ido infiltrando dentro de la iglesia cristiana. ¿Y cómo es eso? Una de las cosas que privó en aquellos momentos para que se diera esa revolución religiosa dentro de la iglesia fue el hecho de la desviación y de el pasar a un segundo plano la autoridad que tiene la palabra y el asumir por las autoridades una autoridad, valga la redundancia, que no les correspondía y constituirse ellos en la verdad autoritativa de parte de Dios, y resulta que eso no es así. Es la palabra del Señor, porque es su palabra la que es la autoridad suprema en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a nuestra fe, porque precisamente es su palabra. Allí no hay una palabra de hombre, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y no puede haber algo por encima de aquello. Entonces, en esa época hubo vamos a decir, unos principios, 5 principios sobre los cuales se basó esa reforma y sobre los cuales se basa la iglesia cristiana evangélica, que son las 5 solas. Eso es un término en latín, pero son 5 verdades, 5 principios que debemos, que toda la iglesia cristiana debe observar. Y el primero de estos, la primera tesis se llama sola escritura, o sea, solo la escritura, solo la palabra. ¿Qué consiste eso? Bueno, que la Biblia es el único estándar de fe y práctica. Toda enseñanza que se pretenda dar como enseñanza de parte de Dios tiene que estar basada en la Biblia, tiene que salir de la Biblia. Y no es un simple nombrar versículos, porque ahí caemos en esos errores. Gente que dice, este hombre predica la palabra porque simplemente repite versículos, pero muchas veces los repite fuera de contexto, los alude para simplemente justificar algo que él quiere enseñar, y no viene la enseñanza de la palabra. La enseñanza tiene que ser extraída de la palabra, no colocar la palabra para fundamentar un principio que yo esté diciendo. Y fíjense los errores tan graves que se cometen. Actualmente hay un revuelo bastante fuerte dentro de la Iglesia Católica porque el Papa dijo que, bueno, que todos los homosexuales eran hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Eso suena muy bonito, pero eso es una mentira. La palabra del Señor enseña claramente que solamente aquellos que creen en Él son los que son hechos, o los que reciben la potestad de ser hijos de Dios. Precisamente por eso es que ellos están en ese error. ¿Y cuántas veces en la iglesia cristiana evangélica no se cometen los mismos errores con otras cosas que se dicen? Por si el error se da por estar alejado de la palabra del Señor. Entonces, por eso es muy importante este principio. Y es uno de los principios, vamos a decir, el principio primero que se toca, sola escritura, solo la palabra. De allí, en eso debemos basar nuestra fe.
en la palabra del Señor, porque está instituido. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso presente. Cada cristiano debe asumir esto como una forma de vida. La palabra hecha vida, la palabra hecha obra en nosotros es lo determinante. Entonces, como primer principio que tiene la Reforma y que debemos aprender y que debemos reivindicar hoy, es eso, solo Escritura, que la palabra de Dios pase a ser una parte fundamental de nuestra vida. Porque ¿cómo el Señor va a guiarnos si no es por su palabra? ¿Cómo el Espíritu Santo va a traer a nuestra mente la palabra de una situación si no tenemos la palabra? ¿Cómo vamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra, cuando tomemos la armadura de Dios? Entonces, es vital. Y ha sido lamentablemente una falencia muy grande dentro de la iglesia cristiana evangélica. Normalmente la mayoría de los cristianos en la actualidad han leído muchos libros y no han sido capaces de leer la Biblia una sola vez, cuando es algo que debe ser un alimento diario. Al punto de que hemos considerado leerla en un año como una proeza, como algo, que está muy grande, y resulta que no, eso debe ser algo diario. La palabra del Señor tiene que ser leída diaria y abundantemente, porque si en realidad amamos a Dios, debemos estar interesados en lo que Él nos dice. ¿O acaso usted manifiesta el amor hacia quien ama de la forma contraria, sin querer saber lo que quiere decirle? ¿Cuántas horas dedicamos a las redes sociales? ¿Son más importantes para nosotros? Y sin embargo, cuando leemos la Biblia, no pasamos de unos minuticos. ¿Cuándo la leen? De hecho, en esa misma oportunidad que hice la encuesta sobre la Reforma, también hice la encuesta de cómo la gente lee la Biblia, y el 60% de los cristianos evangélicos no la leían a diario, imagínense. Algo que debe hacerse a diario. El 60% no la leía a diario. Solo un 20% leía todos los días la palabra de Dios. Es triste, bien preocupante, porque es un ejército débil, falente. Y es por eso entonces que este principio de sola escritura debe ser algo que en nuestra vida debe ser puntual. La segunda, solo fide o sola fide, solo por fe. Sabemos que somos justificados solo por la fe, a diferencia de la Iglesia Católica, que piensa que sus obras pueden colaborar en algo. No, solamente por fe. Ese es el principio radical que impulsó este movimiento de la Reforma, y que impulsa nuestras vidas y que impulsa el hecho de que tenemos a un Señor vivo y eficaz en nuestra vida. Solo por fe somos salvos, solo por creer en Él. Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús será salvo, ¿verdad? Entonces, por fe. ¿Creemos por qué? Por fe. Que nuestra salvación es por fe. Y creemos, somos justificados por la fe. Como dice su palabra, el justo por la fe vivirá. Como dice su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, somos reconciliados con el Señor. Y es solo por fe. ¿Ok? El tercer principio, la tercera tesis, el tercer principio de estas 5 solas es solo gratia, o solamente por gracia. Recordemos que recibimos la salvación de solo gracia. La salvación viene a nosotros porque al Señor le plugo, Él quiso dárnoslas. Solamente por gracia. Nosotros no hacemos absolutamente nada para obtenerla. Absolutamente nada para ganar la salvación. En una ocasión alguien que le dice, que hizo un favor, le dice, usted tiene el cielo ganado. No, Señor. Por esa acción, no. El Señor nos da de su salvación solo por gracia. Es un regalo. No hacemos nada para obtenerlo, solamente creer. Hasta el hecho de nosotros creer en el Señor, Él lo pone en nuestras mentes, porque el hombre dice su palabra que no busca el bien sino el mal. No hay quien entienda, no hay quien haga lo mal, el bien, todos buscan lo malo.
Desde Adán hasta hoy, ese ha sido el problema del hombre, porque ha sido separado de Dios, de esa gloria. Y hasta el Señor tiene que poner en nosotros esa fe para creer y transformar nuestras vidas para que nosotros podamos creer en Él. Y todo Él nos los da. Solo por gracia, solo porque a Él le agradó desde un principio prepararnos ese reino para cada uno de nosotros. La cuarta enseñanza, el cuarto principio que debemos aprender: solo Cristo. Sabemos que solo en Cristo tenemos vida eterna. Solamente por la obra del Señor hay salvación. Entonces venimos, recordemos, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo. Solo en Él tenemos salvación, y por eso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros en rescate, ¿ya? Dando testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice el Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Solo Cristo da salvación. Y por último, la última sola es soli deo gloria, solo para la gloria de Dios. Solo debemos dar la gloria a Dios, solamente a Él se debe dar la gloria. Y fíjense que es el motivo por el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos tenía en su mente, ¿para qué? Para la manifestación de su gloria. Entonces, en nuestras vidas, todo lo que nosotros hagamos, todas las obras, todas las cosas que nosotros tengamos por hacer o ejecutar en esta vida, tienen que ser para la gloria del Señor. Vemos que si pudiéramos colocar como base solo Escritura y tres pilares fundamentales, solo fe, solo gracia, solo Cristo, pudiéramos colocar un techo, ¿verdad? Finalizando ese templo, finalizando esa obra, solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Todas las cosas que debemos hacer, debemos glorificar al Señor. Si cada cosa que nosotros emprendiéramos, pensáramos cómo glorificar a Dios en cada una de esas cosas, o cómo voy a glorificar a Dios en este acto, eso sería algo muy importante, que cambiaría totalmente las perspectivas y las motivaciones por las cuales hacemos las cosas, y pudiéramos hacer lo mejor todavía. Podemos hacer algo mucho mejor. Por eso es importante que nosotros tengamos presentes estos principios. ¿Y cuál es el llamado hoy? Estamos llamados a una transformación en el día de hoy. Estamos llamados a reformarnos hoy también. Porque la iglesia ha ido decayendo y se ha ido desviando, buscando otras cosas. La iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo en general, la iglesia cristiana evangélica en general, cómo el descuido acerca de la palabra ha producido enseñanzas terribles, cosas que están llevando a la gente, en lugar de llevarlos a la salvación, los están llevando a una perdición. Y mantener engañados a la gente con ofrecimientos y con promesas que no están en la palabra, o que si aparece una referencia es algo extraído de un contexto para alimentar una falsa esperanza, para alimentar una falsa motivación en las personas para que sigan a alguien. Y vemos que la palabra de Dios es como un martillo que parte la roca. Vemos que la palabra es como una espada que penetra y que rompe. O sea, la palabra de Dios no es un algodoncito, es algo que siempre va a tocarte y que va a constreñirte. Recordemos el momento cuando el Señor Jesús comienza, vamos a decir en estos términos, a apretar. ¿Cuál fue el comentario de los que seguían? Ellos dijeron: Señor,
dura es esta palabra, es muy dura. Porque entonces mucha gente empezó a irse, dejó de seguirlo. Mientras él los alimentó, hizo milagros, la gente popularmente detrás de él. Pero cuando él comenzó a exigir una vida conforme a los principios que él estaba enseñando, la gente empezó a irse, no les gustó. Cualquier similitud con los mensajes actuales es la misma coincidencia. Es una coincidencia lógica. Y entonces comienza el Señor Jesús a apretar y la gente comenzó a irse, la gente comenzó a dejarlo, al punto que cuando él llega a la cruz, después de la cruz, estaba solo prácticamente. Él incluso le dice a los discípulos en ese momento, ustedes también se quieren ir. Y sale Pedro como siempre, Pedro dispuesto a dar una respuesta. Y dice, pero ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida? Y ellos entendían que solo en él, a pesar de todas las dificultades, a pesar de la impopularidad, a pesar de todos los riesgos, a pesar de todas las consecuencias que le iba a llevar, ellos prefirieron seguir a Jesús. Entonces vemos que no es una cuestión de popularidad, no es una cuestión de estar cómodos, no es una cuestión de ser agradado o una cuestión de satisfacer mis anhelos personales. No se trata de eso, el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio es para salvación del alma. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados y Dios vino a traer salvación para cada uno. Entonces, ese mensaje y esos principios, esa vida cristiana, llevarla, choca con lo que busca el mundo, con lo que ama el mundo. Todos los principios cristianos chocan contra las estructuras del mundo porque el mundo busca la satisfacción de sus deseos, el hombre busca la satisfacción de sus apetencias. Y el Evangelio choca con eso. Por eso el Evangelio real, el Evangelio de la palabra, no va a ser muy agradable para las grandes multitudes. No va a ser muy agradable para aquel que quiera de verdad seguir a Dios. Porque a Dios se sigue siguiendo, vamos a decir, valga la redundancia, su palabra. A Dios lo seguimos y a Dios, en Dios estamos cumpliendo su palabra. Él es celoso de eso y Él nos manda a que le busquemos cumpliendo su palabra. De hecho, ese proceso extraordinario que se da en el cristiano después que llega al Señor, que es la santificación, se produce a través de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, le dijo el mismo Hijo Jesús al Padre cuando oraba por nosotros. Por usted y por mí, porque Jesús oró por nosotros. Y esa palabra está aquí disponible para todos. Si hay alguna ventaja que tenemos ahora nosotros con respecto a nuestros hermanos en la antigüedad, es que tenemos el acceso a la palabra de Dios. Es algo tan sencillo, tan fácil, tan a la mano, que no hay excusa para no leerla y para no hacer la vida en cada uno de nosotros, porque no la vamos a ignorar, vamos a saber qué dice. Entonces es un principio que debemos tener. Entonces veamos, que aprovechemos esta oportunidad. Recordemos, hoy, 39 de octubre, se conmemora la Reforma y el nacimiento del protestantismo. Hoy la Iglesia debería estar celebrando este hecho tan importante. Pero como dije anteriormente, es un hecho que se tapa, que se solapa, porque trae y levanta mucha costra en muchos que quieren aprovechar el Evangelio o que predican un Evangelio sin compromiso, un Evangelio laxo, un Evangelio secular, un Evangelio que no está fundamentado en la palabra, sino en principios filosóficos, sino en apetencias humanas, sino en agradar a alguien para que venga y ocupe un puesto en un sitio, para acallarle la conciencia un domingo y que después toda la semana esté angustiado, esté haciendo desmanes en la vida, sin darle una verdadera salida a su pecado, que es la palabra del Señor, que es el perdón y el arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la reflexión, mis hermanos? ¿Cuál es el llamado entonces? A que nosotros volvamos a la palabra. Todos y cada uno de nosotros volvamos a esos principios fundamentales que nos enseña la palabra del Señor, que es la palabra hecha vida. Recordemos el final del Sermón del Monte. El Señor dijo: aquel que haga estas cosas lo consideraré como un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca.
edificar sobre esa roca que es Cristo. Nuestras vidas es el llamado. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Espero que estas palabras sirvan de aliento y de bien para cada uno de nosotros. Dios me los guarde.